Bienvenidos una vez más a Ya TV. Tengo el placer de dialogar en esta ocasión con un gran amigo desde hace muchos años, un abogado conocedor de muchos temas, un joven abogado, editorialista, un hombre que se ha formado mucho en la jurisprudencia y es un verdadero privilegio compartir con usted, maestro, abogado César Coronel. A ver, estamos en plena época donde los balcones se visten de fiesta, donde hay luces, los locales comerciales tienen el árbol de Navidad y todo el mundo, ¡ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Y la gente, venga, endeúdese, endeúdese, endeúdese. No importa, paga desde mayo, pero no hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Maestro, y las deudas llegarán después. ¿Cómo planificarnos en primer lugar en este sentido? Bienvenido a YAP TV, maestro. ¿Qué tal? Bueno, Raúl, en primer lugar agradecerte por la invitación. En segundo lugar, felicitarte por la incursión en los medios digitales, que es lo que hoy está en boga. Y por supuesto, desde Defensa Deudores, que es el primer estudio jurídico de Chile especializado en brindar soluciones legales para personas con problemas de sobreendeudamiento. Estudio jurídico que luego de 20 años de trabajo con más de 500.000 personas atendidas, 21 sucursales que cubren la totalidad del territorio chileno y un staff sólido de más de 100 abogados, ha decidido iniciar un proceso de internacionalización y llegar al Ecuador. Y en ese sentido, estoy liderando este proyecto como gerente general y socio de la compañía en nuestro país, justamente hace 2 meses que hemos arrancado este trabajo. En Defensa de Deudores tenemos tres líneas claras de trabajo que son informar, educar y defender. En lo que respecta a nuestra línea de educar, para nosotros es muy importante compartir siempre consejos prácticos, compartir con la ciudadanía también elementos que sean útiles para la vida diaria. Y en ese sentido, atendiendo a tu pregunta, justamente para la época navideña, que es una época en la que normalmente podemos caer en publicidad engañosa y en el gran riesgo del sobreendeudamiento, hemos preparado 6 consejos útiles para evitar que las personas caigan justamente en ese sobreendeudamiento. Y empiezo con el primero para luego seguir conversando. Y el primer y más importante consejo es la planificación. La planificación que comprende dos cosas. Primero, atender una lista o saber qué es lo que realmente necesito comprar, qué es lo que realmente resulta indispensable que yo adquiera. Y dos, cómo lo voy a pagar. Es decir, de cuánto dispongo al contado respecto a mi sueldo de diciembre y mi décimo y cuánto voy a necesitar endeudarme. En lo que respecta al endeudamiento, nosotros sugerimos que las personas hagan un cálculo en el que tomen en cuenta sus ingresos versus sus gastos fijos, el remanente que queda. El 40% de ese valor es el que usted está en capacidad máxima para endeudarse de manera mensual con las cuotas a las que se va a comprometer. Entonces, el primer paso, el primer consejo es la planificación. Así es, César, pero en definitiva vivimos una etapa de Navidad y de Año Nuevo donde tú dices hay la publicidad engañosa, pero ¿cómo no dejarse seducir y cómo prever la situación ante una eventual salida del trabajo, por ejemplo? Bueno, esas son dos preguntas muy complejas. La primera te respondo en el Claro. sentido de que si usted previamente ha planificado, evita caer en la tentación de ciertas ofertas de último momento. Pero además, si usted ha previamente planificado, y este es el segundo consejo, usted debe también poder darle seguimiento de los precios de los productos que ha planificado comprar durante el tiempo para saber cuánto costaban antes y cuánto cuestan ahora en esta época navideña para evitar caer en la publicidad engañosa, que es una tentación que existe a veces porque resulta que ponen un producto a un precio un día antes, de tal manera que el día de la oferta está al 50%, pero resulta que una semana antes terminaba costando lo mismo. Entonces, para evitar esto, usted debe darle seguimiento al precio durante el tiempo. ¿Y cómo lo logras? Habiendo planificado previamente lo que vas a comprar. Eso es muy importante. Y por otro lado, las personas que obviamente se han quedado sin trabajo es una realidad de los ecuatorianos y de las personas que habitan este país en una medida muy importante.
Tal es así que más del 20% de las personas hoy en el Ecuador tienen problemas de sobreendeudamiento, lo que significa que sus ingresos no les permiten cubrir la totalidad de las deudas a las que se han comprometido. Y esto como consecuencia del paro de octubre de 2019, esto como consecuencia de la paralización total por la pandemia en el año 2020, esto como consecuencia también que se empeoró en junio de este año con el nuevo paro que se dio en nuestro país. Entonces, en ese sentido, las personas que no tienen un empleo hoy tienen un problema muy grave y es que no quieren pagar, sino que no pueden pagar sus deudas. Y eso es muy importante también que algunos acreedores lo comprendan para poder llegar a acuerdos que le permitan al acreedor cobrar la deuda y al deudor evitar que su historial crediticio se vea afectado. Aprovechando las estadísticas que manejas, César Coronel, ¿dónde es más alto el nivel de sobreendeudamiento o, como dices, la poca capacidad que tengo para pagar lo que compré? ¿En esos créditos directos en empresas o con tarjetas de crédito? Hay un gran problema de tarjetas de crédito y de empresas de crédito directo. En realidad, la suma del problema es muy similar al final del día. Pero hay que tener en cuenta algo también, Raúl, y es que en el Ecuador no todos tienen acceso al crédito. Quienes tienen acceso al crédito no son las personas de la clase más baja, sino la clase media baja, media y media alta. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas de la clase más baja normalmente acceden a los créditos informales, al mercado irregular o lo que conocemos como el chulquero, lo que es malo, lo que es ilegal y que además trae consecuencias a largo plazo de carácter negativo y sobre todo contribuye a una serie de elementos como el lavado de activos, el blanqueo de capitales y otro tipo de delitos conexos. Entonces, en ese sentido es importante mencionar que las personas que tienen acceso al crédito, que normalmente están en el orden de las personas que ganan el sueldo básico y un poco más, normalmente tienen problemas de crédito no solamente con la banca, con las tarjetas de crédito, sino también con las casas comerciales. Claro, ahora, estos sobreendeudamientos por lo general están en la compra de vehículos, en la compra de propiedades, o se ven en la compra de ropa, en la compra del árbol navideño, en la ropa de la cachina, en el gasto de la cachina para Navidad y fin de año. ¿Dónde es más incidente? Bueno, antes la gente ¿para qué se endeudaba? Normalmente la gente se endeudaba para gastos muy altos. El primer carro, la primera casa, la carrera universitaria, una maestría con un crédito educativo. Pero lamentablemente por la situación económica en el Ecuador, mucha gente hoy utiliza la tarjeta de crédito incluso para las compras diarias de comida en el supermercado o en la tienda de la esquina. Es decir, para poder parar la olla, mucha gente está viéndose obligada a utilizar el crédito, lo que al final del día es una bola de nieves. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito te cobra una tasa de interés, que es la tasa de interés por crédito de consumo, que al final del día es la tasa más alta del mercado en lo que respecta a los otros tipos de créditos. Entonces, siempre es importante tener muy en cuenta eso. Y esto me permite también darte el tercer consejo, Raúl, y es saber elegir en esta época navideña el mejor método de pago para poder hacer nuestras compras de Navidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo ideal es pagar siempre al contado. Es decir, con la plata que usted tiene del sueldo de diciembre más el décimo, lo ideal es con eso poder utilizarlo para la lista que previamente ha planificado de cosas que va a comprar. Sin embargo, no es algo a lo que pueden acceder muchas personas y a veces la lista supera, digamos, estos rubros. En ese sentido, ahí resulta necesario que las personas a veces se endeuden. Pero si usted opta por el crédito, nosotros sugerimos siempre utilizar aquellas alternativas que están en los comercios de 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses, porque como ya mencioné, la tasa de interés por el crédito de consumo, que es el crédito de la tarjeta de crédito, es sumamente alta. De tal manera que si usted se va a endeudar, lo que sugerimos es hacerlo de manera responsable, que el endeudamiento no supere más del 40% del remanente de sus ingresos versus sus gastos y que si lo va a hacer con tarjeta de crédito, que elija, mejor dicho, estas alternativas de 3, 6, 12, 9 meses sin intereses para evitar pagar esos intereses, porque a veces nos dejamos llevar también por esas promociones que nos dicen compre ahora y pague en abril. Y tienes 3 meses de Claro. gracia, enero, febrero y marzo. Pero resulta que en abril vas a pagar y vas a pagar con intereses. Y esos meses de gracia ya no te van a hacer mucha gracia. Oye, César, y te lo comento de manera personal. Hace unos días tuve que comprar urgente un celular
y fui a una casa para estos créditos, que eran crédito directo. Resulta que cuando voy, me venden un equipo que valía en China, pero aquí no valía ni para China, ni para Japón, ni para nada. O sea, aquí en el país no se aplicaba, ¿ok? La tecnología, solo llamar y recibir llamadas. Resulta que cuando veo el plazo y el interés, el celular costaba 300. Y cuando alcanzo a ver la factura, $1,200 se hacían con intereses. Me quedé impresionado. Y ahí quizás se justifica lo que tú dices. Las tasas de interés tan elevadas pueden llegar hasta cuánto en el caso de que uno se regale en la compra, César. Bueno, en primer lugar es importante mencionar que las tasas de interés las regula el Estado ecuatoriano a través del Banco Central y estas van variando de manera permanente. La tarjeta de crédito, la tasa de interés podría estar oscilando entre el 15 y 17%, depende de la tabla que se dé. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que a veces algunos comercios de manera irregular utilizan una tasa de interés que no tiene nada que ver con la que está regulada por el Estado y eso es un delito. Por otro lado, qué importante es mencionar también que si usted adquiere un producto que no le sirve, porque si yo compro, por ejemplo, un teléfono que no me va a funcionar en el Claro. Ecuador, estoy obviamente siendo estafado al final del día. Pero digamos que usted se quiere ir por la vía amigable de la vía administrativa. Normalmente lo que ha previsto la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es que usted tiene 15 días hábiles para poder devolver el producto y el comercio está en la obligación de devolverle su dinero, no notas de crédito, no decirle compre otra cosa en el mismo almacén para compensarlo, no, tiene que devolverle el dinero que usted le entregó. Y si es una compra a crédito, obviamente anular la deuda y devolver lo que se haya ya pagado como abono dentro de esa deuda. Pero lo importante y lo de fondo es que los ciudadanos conozcamos los derechos que tenemos como consumidores, pero también que tengamos mucho cuidado dónde compramos. Y esto apunta a otro de los consejos navideños que hemos preparado en Defensa de Deudores. Es decir, usted debe saber elegir dónde comprar, porque por esta época proliferan también las estafas en línea. Entonces resulta que tú ves una gran promoción en Internet mientras navegas por Instagram, pero resulta que ingresas la información de tu tarjeta de crédito, el producto nunca te llegó, pero resulta que sales comprando una serie de productos en el extranjero porque te clonaron la tarjeta de crédito y están utilizando tu información. Entonces, el saber dónde comprar también implica saber elegir el mejor precio en varios establecimientos. Es decir, no ir al primero al que te encontró la promoción en el Instagram o al primer local que viste en el centro comercial. Si tú ya has previamente planificado lo que vas a comprar, debes poder elegir el mismo producto, cotizarlo en varios establecimientos. Establecimiento 1, el establecimiento 2, el establecimiento 3, el establecimiento 4. Puede ser que en el cuarto lugar al que fuiste a cotizar o al que cotizaste en línea, puede que encuentres el mismo producto a menor precio que lo que estaba en el primer local que visitaste. De tal manera que es importante saber dónde comprar y esto implica evitar caer en estafas, comprar en establecimientos serios, legalmente constituidos, pero también saber comparar el precio en varios lugares para evitar caer en el primero y resulta que terminas pagando más de lo que costaba en el segundo, tercero o cuarto local. César, viajemos en el tiempo. Vámonos hasta julio del 2023. Quedaste en pagar a partir de abril. Resulta que han pasado 3, 4 meses. ¿Qué derechos tiene la empresa y qué derechos tengo yo, el comprador, cuando no puedo pagar? No es que no quiero, no puedo. Bueno, recordemos en primer lugar que por regulación de la Junta Monetaria y Económica, a partir del mes de enero del próximo año, es decir, enero del 2023, el tiempo para constituirse a una persona en mora, o lo que conocemos coloquialmente como caer en mora, se redujo nuevamente a 30 días. Es decir, si usted en 30 días, luego de haber transcurrido la fecha que era de plazo para pagar, no paga, usted ya está en mora y el establecimiento comercial, el banco, la institución financiera, el acreedor en general, tiene la alternativa de
poder iniciar las acciones legales correspondientes. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Normalmente te empiezan a llamar, te atormentan con las llamadas, luego te mandan correos, luego te llevan a tu lugar de domicilio una carta de aviso prejudicial, y luego cuando se agotan todas estas instancias prejudiciales y no hay una respuesta, normalmente lo que hacen las instituciones financieras, los bancos, los acreedores en general, es iniciar un proceso civil para el cobro de esa deuda. Es importante mencionar que las personas que ya tienen una demanda iniciada deben saber que los plazos son cortos y son fatales, de tal manera que hay que responder en ese tiempo y hay que saber que va a responder. Para eso debe usted contar con la ayuda, la asesoría, la defensa técnica, el patrocinio de un estudio jurídico especializado en el tema para no cometer errores, porque lamentablemente a veces llamamos al primo que es abogado, al tío que no se graduó de abogado, pero que resulta que algo sabe de leyes, nos dejamos mal asesorar y terminamos empeorando las cosas. De tal manera que siempre es importante contar con la ayuda personalizada. ¿Hay prisión por deudas, César Coronel, en el Ecuador? No, de conformidad con la Constitución ecuatoriana, no existe prisión por deudas en Ecuador, salvo para los casos de pensiones alimenticias, que ahí sí existe el apremio personal, pero en general no existe prisión por deudas. Sin embargo, no se despreocupe de este tema, porque en realidad las deudas son un tema que si uno no les da la atención debida, se van haciendo más grandes las deudas porque los intereses no dejan de subir, y usted al final del día con un proceso judicial puede incluso terminar perdiendo sus bienes mediante embargo, remate, etcétera. Así es, pero en definitiva, César Coronel, uno se ve envuelto en estos problemas. Como dices, no puedo pagar, no es que no quiero, en un 99% de los casos. Hay quienes en ocasiones no quieren, pero se ven envueltos en un tema legal frente a la empresa que les vendió. ¿Cómo les contactan ustedes como para poder recibir sus servicios y tener una defensa adecuada y planificada? Correcto, nosotros hemos habilitado una línea 100% gratuita que funciona desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 1-800 deudas, repito, 1-800 deudas es el número telefónico que hemos habilitado para todas las consultas que tengan las personas respecto a temas de sobreendeudamiento de deudas y sus derechos. Además, tenemos nuestra página web www.defensadeudores.es. En esa página web estamos subiendo información permanentemente, como estos 6 consejos para evitar el sobreendeudamiento en la época navideña, pero también a través de esa página web www.defensadeudores.es usted puede agendar su primera consulta totalmente gratis para poder ser atendido en nuestra oficina aquí en la ciudad de Guayaquil, en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805 en el piso 8. Todas estas son nuestras vías de contacto, pero también, porque sé que el tiempo es corto, para ir terminando y que no quede ninguno de los consejos en el tintero, qué importante es también conocer, aunque suene lógico, el precio final del producto que usted va a adquirir. ¿Por qué? Porque hay productos que pagan IVA, ICE, ISD, todo esto incrementa el precio del producto, pero también hay productos que usted los compra a domicilio y tiene que pagar el flete o el transporte, y a veces resulta que el flete o el transporte es tan caro como el mismo producto que usted compró. Por otro lado, qué importante es saber todos los costos asociados a ese precio final. Por ejemplo, si tú compras un aire acondicionado, de nada te sirve comprar un aire si no contratas la instalación, de tal manera que esa instalación también es parte del precio final y debes tenerla muy en cuenta. Entonces, el quinto consejo es saber el precio final. Y el último consejo de defensa de deudores para evitar el sobreendeudamiento en esta época navideña es pensar a futuro. ¿Por qué? Porque a veces creemos que con la Navidad se acaban los gastos. No, de ahí viene Año Nuevo, Día de Reyes, Día de los Enamorados, Día de la Mujer, Día de la Madre, el ingreso de clases en la costa, la temporada playera y una serie de gastos extraordinarios. Pero tampoco podemos perder de vista los gastos ordinarios, los gastos corrientes del mes a mes. Agua, luz, teléfono, internet, televisión por cable, gas, alícuota de tu edificio, la cuota de la pensión de los niños en la escuela, los útiles escolares, el seguro médico, las medicinas y una serie de gastos que tenemos mes a mes que son fijos y que a veces los olvidamos. ¿De qué te sirve comprarte un plasma de 50 pulgadas si luego te cortan la luz porque no pagaste la planilla de energía eléctrica? Entonces, qué importante es tener en cuenta estos 6 consejos.
planificar, darle seguimiento a los precios en el tiempo, evaluar el mejor método de pago, comparar el precio en varios establecimientos, conocer el verdadero precio final del producto y finalmente pensar a futuro. Pongamos llave a la casa, no salgamos a comprar. César, para finalizar, maestro, ¿cuándo debemos contactar a Defensa Deudores S? Cuando estamos teniendo problemas para pagar la primera letra, segunda letra, o ya cuando nos llaman y nos dicen cuándo usted puede pagar, o cuando nos llaman y nos dicen se está iniciando un proceso de coactiva. ¿Cuál es el momento adecuado? Para nosotros lo ideal es inmediatamente que las deudas le empiezan a usted a generar una angustia, una desesperación, estrés, porque se da cuenta que no va a poder pagar, es importante que nos contacte. O hay personas que ya dejan pasar el tiempo y están en un proceso judicial, también es importante que nos llame, ahí sí en el menor tiempo posible, porque decíamos que los plazos son cortos. Para esto nosotros tenemos dos planes. El plan prevención, que es para aquellas personas que ya están en mora, pero que no tienen una demanda. Nosotros les ayudamos con el monitoreo de los procesos judiciales, así como también les ayudamos a evitar, digamos, que los bienes corran riesgo con la protección patrimonial de sus bienes, ponerlos a buen recaudo. Y en el caso de las personas que ya han sido demandadas, tenemos el plan defensa. El plan defensa nos permite darle una estrategia judicial o jurídica absolutamente personalizada al caso que nos ocupa, para justamente darle a las personas una solución a su medida y dar una respuesta correcta, estratégica, inteligente y en el menor tiempo posible dentro de ese proceso judicial. Así que si usted ya tiene un problema de deudas, ya está en mora o ya ha sido demandado, usted puede contactarnos al 1-800-DEUDAS, a www.defensadeudores.es, y también invito a quienes a esta hora nos están viendo a que puedan seguirnos en las redes sociales @defensadeudoresS. Un gusto, maestro. Más que clara su explicación para quienes en ocasiones nos metemos en esas deuditas y estamos más perdidos, pero estamos felices en el momento. Luego viene el problema y no sabemos qué hacer cuando nos empiezan a llamar. Y entramos en una etapa de ansiedad, dicen algunos, y la ansiedad no lleva a nada. Nos desordena mentalmente y a la larga no estamos pagando. Qué mejor que acudir a ustedes, Defensa Deudores S. Muchas gracias, abogado César Coronel, por compartir aquí en YAP TV, maestro, y feliz Navidad con anticipación. Feliz Navidad y un próspero 2023 para todos. Y ya saben que cuentan con Defensa Deudores, que ha llegado al Ecuador la solución definitiva a tus deudas. Perfecto, maestro. Un gusto. Gracias por darle me gusta a este video. Suscríbete a YAP TV Ecuador